Las ballenas están expuestas en todo el mundo a graves impactos generados por actividades humanas que afectan su supervivencia y su bienestar. Actualmente, la basura plástica se ha convertido en una nueva amenaza en los océanos. Los golfos de Península Valdés, en la provincia de Chubut, Argentina, albergan durante gran parte del año a una de las poblaciones más grandes de ballena franca austral del mundo. Las historias de vida de 4.000 individuos conocidos y estudiados por el Instituto de Conservación de Ballenas nos alertan acerca de los impactos que las actividades humanas tienen sobre ellos y su hogar. Se estima que cada año ingresan a los océanos 12 millones de toneladas de plástico, de los cuales una gran parte es originada por actividades desarrolladas en el mar, entre ellas la pesca. El mensaje es claro. Es vital mejorar la gestión de los residuos plásticos y evitar que lleguen al mar. ¿Cómo afecta a la fauna el problema de la basura? De innumerables maneras. La fauna paga consecuencias visibles y consecuencias invisibles. Las visibles son los enmayamientos, por ejemplo, que generan mucho daño. Sufren muchos los individuos que se enmayan y mueren enmayados, la mayoría. Pero además, la basura que ingieren. Y eso no la vemos hasta que el animal no muere y algunos le miran el estómago y entonces lo ven lleno de basura. Desde 2003 estamos examinando a todas las ballenas que mueren en Península Valdés. Esto fue una primera aproximación a la relevancia del problema del plástico en los océanos, porque las ballenas, aunque son comedoras de plancton, están expuestas también a ingerir plástico. Y también ingieren microplásticos, igual que nosotros. Por lo tanto, la basura plástica es también una amenaza de extinción. Según las Naciones Unidas, cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo. Solo el 9% se recicla y el 12% se incinera. ¿A dónde van las 316 millones de toneladas restantes? Que no veamos el plástico que tiramos no lo hace desaparecer. Creo que nos cuesta a todos y a todas es dimensionar la cantidad de basura que, digamos, termina en nuestros océanos. Es un problema de todos y de todas y requiere de la integración de diferentes sectores. Las ciudades y los poblados que están alrededor de Valdés son bastante descuidadas con el manejo de la basura y terminamos impactando a las ballenas, a las que decimos proteger. Esta es un área protegida altísimamente relevante para la ballena franca austral, que además es un monumento natural nacional. Tenemos que ser más responsables en el tratamiento de la basura. Cada localidad tiene 3, 4, 5 basurales. Normalmente zona de viento con basurales a cielo abierto. Así como en tierra nos sorprendió la cantidad de basura, digamos, en el mar también pasa lo mismo. El tipo de plástico que hay en Península Valdés fundamentalmente es nylon, por residuos que dejan turistas en general, cajones en cantidades industriales. A diferencia de otras zonas de Argentina, los residuos plásticos en las costas de Chubut son en gran proporción de origen pesquero. Estamos hablando de cajones en la costa, cajones flotando, redes fantasma, líneas de todo tipo, además de todos los plásticos que los barcos suelen arrojar al mar. Yo creo que el problema más grande es con el tema de la basura, es con el tema guantes, ¿viste? El del pedazo de cabo, la red, que lo revoleo por cubierta, digamos. Y es imposible que no se caigan cajones al agua. Hay inclemencias de mucho, de clima, de viento, de un montón de cosas que pasan.
puede haber cajones que se caigan, puede haber latas que se vuelen, pero bueno, son contingencias que hay que administrar. Un diagnóstico realizado por el equipo del Instituto de Conservación de Ballenas y colaboradores muestra que en términos absolutos el número de ballenas con heridas por enmayes en Península Valdés es relativamente bajo. Sin embargo, cada vez hay más ballenas heridas por redes y sogas de pesca. Es urgente prevenir estos enmayes antes de que afecten la dinámica de toda la población. La limpieza para mí son efectivas por el momento, con altos costos. Lo que hay que hacer es no tirar. Hay que saber que es un aspecto integral de formación en general del ser humano, de nosotros como sociedad, qué hacemos con la basura nosotros mismos en nuestras casas, cómo educamos a nuestros hijos, cómo educan las instituciones a nuestros hijos. Acá mayormente se está viendo qué es lo que pasa con los residuos. La gente cuando viene los descarga del barco, pero desconocemos de dónde van estos residuos. Nosotros hace varios años que estamos insistiendo y tratando de conseguir algún reciclador que pueda procesar el material que nosotros fabricamos cuando el usuario final, que son las pesqueras, lo descartan. Que las artes de pesca se repararon siempre en tierra y los materiales que se cambian quedaban en tierra. Reciclar redes hoy es una solución para evitar la contaminación plástica. Entonces, lograr lo que hoy llamamos economía circular es achicar el volumen de plástico de la mejor manera posible, que es así, en un circuito totalmente cerrado, ¿no? Nosotros nos sumamos al programa Net Positiva para poder incorporar las redes a una economía circular y que no terminen contaminando. El reciclaje es solo una de las acciones necesarias para darle una nueva vida útil a los residuos plásticos. Pero lo urgente y necesario es que esos residuos no lleguen al mar. Los sectores que deberían estar involucrados en esta temática son absolutamente todos. Responsabilidad social empresaria, o sea, empresarios, el común denominador de la gente, que son los que ven y los que tienen derecho a decir no quiero ver las costas llenas de residuos de la pesca, por más que la pesca sea un sector productivo. Y después la actividad propiamente dicha, y el Estado, obviamente, como un regulador de esa actividad. Se ha trabajado muchísimo en lo que respecta a legislación, lo que no se trabaja con la concientización en el cumplimiento. Si no lo cumplimos y no tenemos a alguien que de alguna manera nos indique que si lo estamos haciendo mal, nos observe, por ejemplo, que tenga una sanción o que tenga un sumario. Entonces tengo que empezar a entrar en diálogos y buscar la forma más adecuada de manejo de estos residuos. El futuro puede estar asegurado en la medida que trabajemos responsablemente todos y cada uno de los actores. ¿Existen soluciones al problema de la contaminación por plásticos? La solución pasa, a mi entender, por comprender qué es lo inaceptable y expresarlo. Estamos demasiado acostumbrados a costos y beneficios, estamos demasiado acostumbrados a transacciones, estamos demasiado acostumbrados a lo que es políticamente correcto y hay cosas que no se pueden analizar bajo ese sistema de valores. Porque ante lo inaceptable no podemos seguir adelante. Sabemos que el plástico no le pertenece al mar, que debemos preservar la fauna y los ecosistemas. Debemos ser más empáticos y actuar antes de que sea tarde. Un mar sin plástico es posible. Solo es necesario trabajar en forma articulada en la prevención antes de que los impactos ambientales sean irreversibles. Se requieren medidas urgentes e integrales para que los residuos plásticos, incluidas las redes fantasma, no se conviertan en una amenaza mayor para las ballenas francas y otras especies del mar argentino. Reducir la basura plástica marina es responsabilidad de todos. Tuya. Mía. Y de todos nosotros. Las soluciones existen. Solo hace falta que nos pongamos de acuerdo.